Hace 10 años tenía esta lista en mi cabeza. Nunca soñé que llegaría al final de esa lista, así que he decidido terminar mi viaje de River Monsters. Mira esto, arapaima con mosca. Esta cosa... ¿Qué le pasó realmente a River Monsters? Durante años, Jeremy Wade convirtió leyendas en pesadillas vivientes, sacando criaturas misteriosas de las aguas más peligrosas del mundo. Por fin el animal que ha estado nadando en mi mente durante casi 20 años. Luego, sin previo aviso, el programa desapareció. Ahora, a los 69 años, Wade finalmente ha revelado la verdad, y no es nada como lo que los fanáticos fueron llevados a creer, porque esta historia no trata solo de monstruos acechando bajo la superficie. Se trata de los secretos más oscuros que los ríos han estado ocultando todo el tiempo. El maestro que persiguió monstruos. Si hay alguien que alguna vez se ganó el derecho de llamarse a sí mismo un explorador de lo invisible, es Jeremy Wade, el hombre que hizo que el mundo creyera que los monstruos aún nadan bajo la superficie. Hay un lugar donde voy a averiguar qué tan grande crece el siluro y cuán potencialmente peligroso es. Pero mucho antes de las cámaras y la fama, su obsesión ya estaba viva, silenciosa, constante y hambrienta. La fascinación de Wade por los ríos comenzó de joven en las orillas del río Stour en East Anglia. Mientras otros niños estaban pegados a los partidos de fútbol, él miraba el agua en movimiento, tratando de adivinar qué tiraba de las algas debajo. Era inevitable que se sintiera atraído por ello. Es casi un miedo instintivo que sientes cuando lo miras. Hay algo en mirar. Sus primeros intentos de pescar fueron torpes y sus capturas eran raras, pero en el momento en que atrapó su primer pez, algo cambió. Quedó enganchado de más de una manera y desde ese día su curiosidad solo se hizo más fuerte. Esa curiosidad eventualmente lo empujó más allá de la comodidad del hogar. ¿Qué es eso? ¿Un par de libras? Sí, diría 2 libras. ¿Y el más grande que has visto? Estudió zoología en la Universidad de Bristol, obtuvo un certificado de enseñanza de posgrado en Kent y pasó casi 20 años enseñando biología en Inglaterra, India e incluso Sudán. Era un trabajo estable, respetable, el tipo de carrera que te da un techo y una rutina. Pero para Jeremy, las paredes del aula empezaron a sentirse como una jaula. Cada trimestre escolar era solo una cuenta regresiva para su próxima escapada. Cada cheque de pago, un boleto a algún lugar más salvaje. Empacaba sus maletas en cuanto tenía vacaciones y desaparecía en los rincones más remotos del mundo. Los lugareños de esas aldeas remotas se acostumbraron a ver a un inglés alto y educado haciendo preguntas extrañas sobre ríos que devoraban personas. Le contaban historias, mitad folclore, mitad advertencia, sobre peces que se tragaban perros, sombras que arrastraban nadadores y espíritus que se decía vivían en las curvas más profundas de la corriente. Estábamos pescando dorado y nos encontramos con este extraño animal. Los forasteros los descartaban como supersticiones. Wade no lo hizo, tomó notas. Cada rumor, cada detalle inquietante se incorporó a su creciente biblioteca de historias de ríos de África, Asia y Sudamérica. Con el tiempo, estas historias comenzaron a sentirse como pistas en un misterio mucho más grande. Un joven que enfureció al Naga por ser derrochador. La próxima vez que fue a bañarse en el río, desapareció. Estaba seguro de que había verdad oculta en los mitos, que los monstruos podrían existir no como fantasía, sino como biología mal entendida. Y la única manera de encontrarlos era ir a donde ningún científico o pescador se atrevía a ir. Pero la obsesión tiene un precio. Cuanto más tiempo pasaba persiguiendo lo desconocido, más se alejaba de la vida ordinaria. Mientras sus colegas hablaban de hipotecas y ascensos, Wade dormía en tiendas de campaña, se adentraba en aguas turbias y era mordido por cosas que la mayoría de la gente no podía pronunciar. Eso acaba de clavar su espina en el dorso de mi mano. Los ríos le dieron propósito y a veces casi le costaron la vida. Comenzó a reflexionar sobre los años que había pasado persiguiendo susurros. ¿Y si esas historias pudieran cobrar vida para todos? No solo como cuentos de pescadores, sino como algo más profundo, una mezcla de ciencia, mito y supervivencia pura. De ese sueño febril nació la idea de River Monsters. Cuando River Monsters finalmente se emitió en 2009, el público quedó enganchado desde el primer lanzamiento de su línea. El episodio debut sumergió a los espectadores en la cuenca del Amazonas, un lugar que parecía respirar peligro. Sabes, tienes que ser muy cuidadoso al enfrentarte con estas criaturas.
Jeremy se enfrentó a criaturas que parecían pertenecer a pesadillas, el colosal arapaima, que podía saltar como un caballo, el bagre paraíba del que se rumoreaba que comía animales enteros, y las infames pirañas cuya reputación era casi más aterradora que la realidad. Mira esos dientes, mira esos dientes. Tienen mandíbulas tan poderosas y eso te arrancaría un buen trozo. Pero el programa no se trataba solo de pescar, se trataba de resolver misterios. Cada episodio se desarrollaba como una historia de detectives, con Wade reuniendo pistas de leyendas locales, relatos de testigos y evidencia científica. Para cuando atrapaba al monstruo, los espectadores no solo veían a un hombre pescando, sino que lo veían demostrar que los mitos y la biología a veces se encuentran en el mismo río. La respuesta fue explosiva. River Monsters se convirtió en el programa más visto de Animal Planet casi de la noche a la mañana. Los científicos respetaban su precisión. A los espectadores casuales les encantaba su suspenso. Personas que nunca habían sostenido una caña de pescar de repente se encontraban pegadas a las pantallas, esperando que la próxima criatura emergiera. En realidad, iba a decir, está construido como un misil. Este es un pez cansado, aunque no lo creas. Dos de nosotros apenas podemos contenerlo. Jeremy Wade, el hombre tranquilo con la voz calmada y nervios de acero, se había convertido en una estrella de la televisión global. Pero la fama nunca le sentó bien. Mientras otros veían celebridad, él veía distracción. Para él, nunca se trató de audiencias. Se trataba de encontrar el próximo misterio. Sin embargo, incluso cuando las apuestas aumentaron, la actitud de Wade se mantuvo igual. Enfocado, cauteloso, casi humilde. ¿Estabas pescando esto? Oh, no, Barramundi. Solo lo intenté. Atrapé de todo menos eso. Correcto. No estaba persiguiendo la gloria, estaba persiguiendo respuestas, y mientras el equipo lo seguía a lugares más implacables, a través de junglas, desiertos y zonas de guerra, una pregunta silenciosa comenzó a surgir. ¿Hasta dónde podría Jeremy Wade realmente llevar la caza antes de que el río respondiera? Y pronto esos pequeños viajes hacia lo desconocido se convertirían en algo mucho más grande y mucho más voraz. La caza que superó la jungla. ¡Mira esto! Arapima con mosca, esta cosa. Cuando River Monsters se emitió por primera vez, nadie esperaba que explotara de la manera en que lo hizo. Los espectadores no solo sintonizaban, lo devoraban. La primera temporada se sintió como un rayo en una botella. Peligro real, misterio real y un hombre real enfrentándose a cosas que la mayoría de la gente solo vería en pesadillas. Todavía me está peleando este pez. Las calificaciones se dispararon y de repente Jeremy Wade no solo estaba persiguiendo monstruos, estaba liderando una obsesión mundial, pero el éxito, como siempre, viene con una trampa. Después del éxito arrollador de esa primera temporada, la cadena quería más. Peces más grandes, historias más extrañas, aguas más mortales. Las audiencias habían desarrollado un apetito por el miedo, no el tipo de Hollywood, sino el que se sentía real. El Amazonas les había dado pirañas, arapaima y anguilas eléctricas. Pero ahora los fanáticos querían saber qué más acechaba en los ríos del mundo. El desafío estaba claro. Ir más lejos, y así lo hizo Wade. Para la segunda y tercera temporadas, la pequeña producción que comenzó en las aguas fangosas de Sudamérica se había convertido en una expedición global. El equipo saltó continentes, desde los brumosos Himalayas hasta los manglares del sudeste asiático, desde el turbio Congo hasta los ríos radiactivos cerca de Chernóbil. Cada nueva temporada los empujaba a entornos más duros, aguas más arriesgadas y situaciones que ponían a prueba más que solo las habilidades de pesca. Tomemos el Congo, por ejemplo. Llamar peligroso al río Congo es quedarse corto. Es uno de los ríos más profundos de la Tierra. Más de 700 pies en algunas partes, y sus corrientes se mueven con una fuerza aterradora. Bajo su superficie viven criaturas que la ciencia apenas comprende, incluyendo el pez tigre gigante, un depredador de escamas plateadas con dientes como dagas y el poder de desgarrar carne en segundos. Llegar allí fue una pesadilla en sí misma. El terreno era implacable, el calor incesante y la situación política impredecible. Este es un cazador solitario, y la otra cosa es el tamaño. Creo que sus pesadillas podrían estar pobladas por un animal ligeramente diferente. El equipo tuvo que transportar su equipo a través de densas selvas, lidiar con constantes averías y negociar permisos con las autoridades locales, que a menudo eran suspicaces con los forasteros con cámaras. Incluso conseguir combustible para los botes fue una odisea. El propio Wade contrajo malaria de nuevo durante ese viaje, un duro recordatorio de que el verdadero peligro no siempre estaba en el agua. Aún así, se negó a rendirse.
Luego vino el sudeste asiático y lo que casi rompió a todo el equipo. Ahora estoy tratando de averiguar si es lo suficientemente audaz como para atacar a una persona adulta. La misión, encontrar una criatura tan masiva que incluso los pescadores locales hablaban de ella con una mezcla de miedo y asombro. La raya gigante de agua dulce. Los lugareños susurraban sobre una sombra de cuerpo plano del tamaño de un coche, con una cola lo suficientemente larga como para atravesar a un hombre, una capaz de arrastrar búfalos adultos a las profundidades. Si eso era cierto o no, no importaba. La leyenda era demasiado grande para ignorarla. Y con aproximadamente 400 libras, esta mantarraya hembra es, con mucho, el pez de río más grande que he visto. Bajo un sol tropical brutal, la tripulación esperó durante días, empapada en sudor y picaduras de mosquitos sin nada que mostrar. Los ánimos se alteraron, el equipo se sobrecalentó, la gente se enfermó. Entonces, finalmente sucedió. La superficie del río se rompió. Una forma surgió desde abajo, lenta y deliberadamente, como algo antiguo despertando del sueño. Cuando finalmente lo capturaron y filmaron, la raya medía casi 15 pies desde la nariz hasta la cola y pesaba más de 600 kilogramos. Se necesitó a varias personas solo para estabilizarla junto al bote. Los brazos de Wade temblaban de agotamiento. Su voz apenas ocultaba el asombro. La escena se convertiría en uno de los momentos más icónicos en la historia de River Monsters. Pero detrás de la narración tranquila había puro caos, y eso es algo que los espectadores rara vez veían, cuán frágil era realmente cada expedición. Hay una línea oscura que es la cavidad y luego hay una forma más clara dentro de ella, así que aparentemente esa es la cría de mantarraya todavía adentro. Guyana, por ejemplo, parecía un paraíso exuberante y pacífico en la pantalla, pero detrás de la cámara era más parecido a un entrenamiento de supervivencia. El equipo tuvo que abrirse camino a través de la jungla pulgada a pulgada usando canoas talladas para llegar a lugares a los que ningún camino podía llegar. Llovía todos los días. Las cámaras se corroían, las botas se llenaban de barro, la comida escaseaba. Había noches en las que dormir era imposible por el ruido. Insectos, tormentas y cosas moviéndose en la oscuridad, y aún así siguieron filmando. Porque para Wade cada dificultad era otro paso hacia entender lo que vivía bajo la superficie. A medida que pasaban las temporadas, las apuestas solo aumentaban, el presupuesto del programa se disparó, el calendario se ajustó y la demanda de espectáculos se intensificó. Lo que comenzó como una humilde búsqueda de la verdad ahora era una producción a gran escala, una que necesitaba entregar monstruos sin importar el costo. Eso fue bueno. Eso fue el pez tomando un respiro, lo cual es excelente. Significa que el pez no está demasiado cansado. Filmar en Chernóbil, por ejemplo, fue una pesadilla logística envuelta en un traje de radiación. Wade y su equipo pescaban en los estanques de enfriamiento cerca de la planta nuclear, donde la naturaleza había reclamado una zona de desastre creada por el hombre. En otro episodio, se sumergió de noche para encontrar al escurridizo pez remo en el Mediterráneo, descendiendo a profundidades donde la luz del sol nunca llegaba, y si los ríos no eran lo suficientemente peligrosos, el cielo se unió. Durante una expedición, su técnico de sonido fue alcanzado por un rayo. Wade recordó más tarde que el hombre ni siquiera estaba sosteniendo una pértiga en ese momento, simplemente estaba parado allí cuando un resplandor cegador rompió el aire. El hombre sobrevivió, milagrosamente, pero la explosión le quemó el pelo de las piernas y lo dejó aturdido. Cuando Wade le pidió que calificara el dolor en una escala del 1 al 10, el hombre respondió que era un 10 sin dudarlo. El clima se convirtió en el villano silencioso de River Monsters. En el agua no había dónde esconderse. En el Amazonas, Wade notó que muchas vidas se habían perdido debido a tormentas repentinas. La mayoría creía que la opción más segura era dirigirse a la orilla, pero a menudo era entonces cuando los árboles caídos convertían la seguridad en peligro. Fue un duro recordatorio de que la naturaleza no mostraba piedad, ni siquiera a aquellos que venían solo a filmarla. Para cuando llegó la 7ª temporada en 2015, las grietas empezaban a mostrarse. Los viajes interminables, la presión de superar cada episodio, la constante exposición al peligro, todo comenzó a pasar factura. ¡Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso! Algunos miembros del equipo se retiraron silenciosamente, desgastados por el agotamiento y el estrés. Los que se quedaron siguieron adelante, unidos por algo entre la lealtad y la obsesión. Cada nuevo río se convirtió en una prueba de resistencia. Lo que en pantalla parecía una aventura suave era, en realidad, agotador e impredecible. Días sin comida, semanas sin descanso, enfermedades, accidentes y discusiones. La resistencia del equipo estaba al límite, y en el centro de todo estaba Wade, aún tranquilo, aún decidido, aún persiguiendo la próxima leyenda. Pero el éxito tiene una forma de cambiar la persecución. La emoción que antes venía del descubrimiento ahora fue reemplazada por la presión de ofrecer espectáculo. Wade, quien antes pescaba respuestas, ahora pescaba por supervivencia, del programa, de la misión y a veces de sí mismo. Y antes de mucho, el hombre que había construido una carrera cazando pesadillas se encontraría enfrentando una que ninguna red podría atrapar, ningún anzuelo podría sacar del agua.
Cuanto más se adentraba el equipo en estas aguas salvajes, más se daban cuenta de que los monstruos no eran lo único que podía matarlos. La carne humana podría explicar por qué el cuerpo de Ali nunca fue recuperado y sé que este pez es capaz del crimen. Cuando la caza casi lo mató. Cada programa de aventuras en la televisión parece emocionante, editado a la perfección, con música, terminando en triunfo. Pero River Monsters no era solo otra serie de viajes. Detrás de la narración tranquila y las impresionantes tomas en cámara lenta, había caos, fiebre, lesiones, agotamiento y, a veces, el tipo de miedo que no se puede fingir. Para Jeremy Wade, el hombre que hacía que el peligro pareciera elegante, Todavía está encendido, pero corro el riesgo de perderlo. la verdad era mucho menos cinematográfica. Cada expedición le quitaba algo, un poco de fuerza, un poco de cordura, y en ningún lugar eso era más cierto que en el Congo. El río Congo no solo fluye, caza. Es uno de los ríos más profundos de la Tierra, corriendo oscuro y violento a través de una tierra donde el peligro no está solo en el agua. No puedes ver el fondo, no puedes predecir las corrientes y no puedes comprender completamente el tamaño de lo que se mueve debajo. Wade fue allí persiguiendo al pez tigre Goliat, un monstruo que se dice puede morder a través del hueso. Pero lo que casi lo mató no fue un pez, fue la malaria. Comenzó como una fiebre normal. Luego vinieron los escalofríos, los dolores de cabeza y los momentos en que la realidad comenzó a distorsionarse. Escribió notas cortas y temblorosas en su diario, sin estar seguro de si las recordaría más tarde. Sudando delirante, no puedo moverme. Siento como si el río todavía estuviera dentro de mí. Su equipo lo observaba impotente mientras él entraba y salía de la consciencia. Su piel ardía de calor una hora y al siguiente estaba helada. Intentaron mantenerlo hidratado, pero el agua limpia era escasa. Los días se confundieron con las semanas. Wade admitiría más tarde que no pensaba que sobreviviría. Y yo estaba, honestamente, todavía lo sentía después de 6 semanas. Fue un golpe tan fuerte. Había visto a suficientes lugareños morir de lo mismo, hombres fuertes que se acostaban sudando y nunca despertaban. Tuve suerte, dijo años después, pero en ese momento no se sentía como suerte. Incluso después de recuperarse, la debilidad permaneció con él, un recordatorio constante de que los verdaderos monstruos no siempre eran los que tenían dientes. Algunos eran microscópicos, invisibles y esperaban en cada aliento de aire húmedo, pero el Congo no fue su único encuentro con la muerte. El Amazonas casi lo había acabado también. Durante una expedición para atrapar un arapaima, un pez prehistórico con escamas de armadura del tamaño de un refrigerador, las cosas se complicaron rápidamente. Mientras intentaba asegurar el pez al lado del bote, este se sacudió una vez, con fuerza, y se lanzó directamente hacia él. El impacto lo golpeó de lleno en el pecho. Pero también fui golpeado por un arapaima en Amazonas. Esto es alrededor de 70 o 80 libras. Me golpeó en el pecho. Un golpe tan poderoso que su médico luego lo comparó con lo que ocurre en un accidente de coche. Durante 6 semanas, todavía podía sentir el dolor profundo en su esternón. Por un momento, recordó, pensé que mi corazón se había detenido, y ese fue solo uno de los innumerables golpes que recibió. En Argentina, un diminuto bagre lo apuñaló en la mano con su espina dorsal, de apariencia inofensiva, claro, pero la picadura fue pura agonía. La herida se hinchó al instante y el dolor pulsaba por su brazo en oleadas implacables. La baba que recubría la espina llevaba una toxina leve y durante horas su mano ardió como si estuviera en llamas. No era una amenaza para la vida, pero así se sentía. Luego estuvo la vez que casi se electrocutó. Las anguilas eléctricas no son una broma. Pueden entregar hasta 500 voltios, suficiente para paralizar a un hombre adulto. Wade entendía los riesgos, pero estar de pie con el agua hasta la cintura en agua fangosa mientras intentaba capturar uno en cámara dejaba poco margen para el control. Si uno atacaba, el choque por sí solo podría no ser fatal. Era la parálisis que seguía, dejando a una persona incapaz de moverse, lo que podía llevar al ahogamiento. Para filmar de manera segura, trajo especialistas, el tipo de personas que trabajan en líneas eléctricas activas y se visten con guantes y botas de goma gruesa. Incluso llevaban un desfibrilador en el set. Suena absurdo, pero cuando los lugareños te cuentan sobre un hombre que murió porque una anguila se le enroscó en el pecho y le dio descarga tras descarga hasta que su corazón se detuvo, no te arriesgas. A pesar de toda la ciencia y la planificación, no había una protección real contra la imprevisibilidad de la naturaleza. Y aún así, a pesar de todo esto, el espectáculo tenía que continuar. Las largas horas no ayudaron. Los días se convertían en maratones de 14 horas bajo condiciones brutales, ya sea un frío helado o un calor insoportable. Las comidas eran inconsistentes, dormir era un lujo y la comodidad era inexistente. No había remolques, ni descansos con aire acondicionado, ni glamour, solo barro, insectos y agotamiento. Cada expedición requería semanas de viaje, interminables trámites aduaneros y meses de recuperación.
En las últimas temporadas, Wade tenía más de 60 años, aún cargando equipo pesado, aún subiendo a los botes, aún durmiendo bajo mosquiteros que apenas mantenían a los insectos fuera. Su voz se mantenía calmada frente a la cámara, pero detrás de escena, su cuerpo estaba fallando. Boom. Y creo que si eso estuviera atado a tu pie, por ejemplo, no tendrías nada que decir al respecto. Simplemente estarías bajo el agua. Años de estrés y tensión se habían acumulado silenciosamente. Las infecciones, los moretones, las picaduras que nunca sanaban del todo. Y no era solo él. La moral del equipo se estaba desmoronando. El equipo original, los que habían comenzado el viaje con él, empezaron a agotarse. Algunos se fueron en silencio, incapaces de soportar el agotamiento continuo. Otros se quedaron porque no podían imaginar hacer otra cosa. No simplemente dejas River Monsters, dijo un camarógrafo. Lo sobrevives, pero incluso la supervivencia tenía sus límites. El equipo filmó a través de inundaciones, disturbios políticos, fallos de equipo y experiencias cercanas a la muerte. Y sin embargo, Wade nunca se quejó, al menos no públicamente. Cuando le preguntaron si era intrépido, simplemente se rió y admitió que el miedo era su compañero constante. Era el miedo, dijo, lo que lo mantenía alerta y vivo. Esa honestidad se convirtió en parte de su leyenda. No era un héroe invencible, sino un sobreviviente cauteloso y calculador, alguien que respetaba el agua lo suficiente como para temerle. Con el tiempo, aprendió que el miedo no era debilidad, era instinto, la diferencia entre un susto y uno final. Luego, en Tailandia, durante lo que se suponía iba a ser un episodio sencillo con rayas, la suerte de Wade casi se acaba para siempre. Pasó horas luchando contra una enorme raya de agua dulce, una criatura con una cola como una espada. La lucha lo dejó exhausto y en algún momento del caos, algo cedió. Un músculo se desgarró en su espalda, una lesión de por vida que aún lo limita. Es el único recuerdo que no quería, bromeó más tarde. Pero la sonrisa no ocultaba el dolor. Cada cicatriz contaba una historia, pero estaban empezando a acumularse. La ironía no se le escapó. El hombre que pasó años cazando monstruos ahora era cazado por el agotamiento, la edad y la creciente realización de que incluso la pasión tiene un precio. Wade dijo una vez que después de un tiempo, los ríos comienzan a quitarte partes, un poco de fuerza aquí, un poco de confianza allá, hasta que te das cuenta de que no eres la misma persona que lanzó un anzuelo al agua por primera vez. Aún así, siguió adelante, no por la fama, ni siquiera por la emoción, sino por las preguntas que aún persistían en las corrientes. Y sin embargo, a medida que su cuerpo se ralentizaba y la cámara rodaba para lo que serían las temporadas finales, Jeremy Wade comenzó a notar algo extraño. Cuando los monstruos empezaron a desaparecer... Llévanos de regreso a cuando River Monsters comenzó. ¿Eras tú disfrutando de la pesca alrededor del mundo, diciendo a un TV... Durante años, River Monsters prosperó gracias al descubrimiento. Cada nueva temporada se sentía como adentrarse en aguas inexploradas, nuevos misterios, peces más grandes, leyendas más extrañas. Jeremy Wade había capturado gigantes desde el Congo hasta Camboya. Cada historia una mezcla de peligro, folclore y ciencia. Pero en algún momento alrededor de la temporada 5 o 6, la caza comenzó a cambiar. No porque el equipo hubiera perdido su toque, sino porque los ríos mismos estaban perdiendo sus monstruos. Al principio, nadie quería decirlo en voz alta. Tal vez solo necesitaban buscar más a fondo. Tal vez la próxima expedición devolvería esa chispa de los primeros días. Pero a medida que avanzaban los viajes, el silencio en aguas que antes bullían de actividad se volvió imposible de ignorar. El mejor detective de agua dulce del mundo se estaba quedando sin sospechosos. Y aquí está el asunto. Si Wade hubiera querido fingirlo, podría haberlo hecho. Muchos programas lo hacen. Hacen que una onda parezca un monstruo. Añaden música dramática. Fingen que algo rozó tu pierna. Pero ese no era Wade. La autenticidad era su religión. Él creía que si una historia necesitaba mentiras para ser emocionante, ya estaba perdida. Así que las cámaras seguían rodando, incluso cuando no quedaba nada por capturar más que los ecos desvanecidos de lo que una vez fue. Detrás de las escenas, la presión crecía. Los productores se preocupaban de que el programa pudiera estancarse. La audiencia quería nuevos monstruos cada temporada, pero la naturaleza no cooperaba. Algunos del equipo susurraban que la magia se estaba desvaneciendo. Otros empezaron a notar algo peor. La contaminación infiltrándose en ríos que antes eran prístinos, presas bloqueando rutas de migración, bosques despojados. No solo el programa se estaba quedando sin material, el planeta mismo se estaba quedando sin vida. En los primeros días, una buena expedición terminaba con un pez. Ahora terminaban con preguntas. ¿Por qué había menos peces tigre en el Congo? Estoy en España cazando el siluro, un experimento científico descontrolado, un monstruo de Frankenstein. ¿Por qué las rayas del Amazonas parecían más pequeñas? ¿Y por qué tramos enteros del río sonaban muertos? Wade comenzó a darse cuenta de que los monstruos no se estaban escondiendo, estaban muriendo. Volvía a lugares que había filmado antes, esperando ver el mismo caos vibrante, y en su lugar encontraba agua quieta y marrón.
Los pescadores locales hablaban de capturas legendarias que no se habían visto en años. Incluso los insectos parecían haber desaparecido. No era el tipo de peligro que hacía buena televisión, pero era el tipo que lo mantenía despierto por la noche. El tiburón de Río del Norte era una de las advertencias más claras. He capturado monstruos de río más grandes, pero ninguno más raro. Cuando Wade atrapó uno en la 4ª temporada, se sintió como un milagro, un fantasma al borde de la extinción. Los científicos creen que pueden quedar menos de 200 en el mundo. Para cuando Wade encontró el suyo, se habían documentado menos de 20, y eso no solo era raro, era trágico. Era como filmar la última página de un libro que desaparece. También había otros, el pez remo, el pez agujachino, el pez sierra. Algunos eran tan esquivos que incluso los lugareños dudaban de que aún existieran. Para un hombre que pasó décadas persiguiendo mitos, Wade de repente se encontró documentando el colapso de la realidad. Lo que comenzó como una serie de aventuras se estaba convirtiendo lentamente en un requiem para los ríos. El tono cambió. La emoción de la caza dio paso a una tristeza silenciosa. Los espectadores no siempre lo notaban de inmediato, pero el cambio estaba ahí, sutil, constante y devastador. El programa se trataba menos de atrapar monstruos y más de lo que la humanidad estaba perdiendo. Wade ya no solo cazaba peces, estaba documentando la extinción en tiempo real, y eso le pesaba. Cada expedición ahora llevaba una pregunta moral. ¿Llegaba demasiado tarde? ¿Podrían las criaturas que inspiraron River Monsters siquiera sobrevivir otra década de presión humana? Comenzó a hablar más sobre la conservación, incluso cuando los productores querían más acción. Recordaba a las audiencias que estos peces no eran villanos, eran sobrevivientes llevados al límite por la misma especie que sostenía la cámara. Estas personas se encuentran con peces a diario y porque estar realmente bajo el agua y practicar la pesca submarina es una parte tan importante de eso. El monstruo, resultó, no estaba en el río en absoluto, pero aún había asombro. Incluso en declive, el mundo natural tenía sus momentos de belleza desafiante, un destello de escamas bajo el agua fangosa, una ondulación donde algo antiguo se movía. Wade a menudo lo describía como esperanza en movimiento. Sin embargo, cada vistazo se sentía más fugaz que el anterior. Para el equipo, el ánimo también cambió. Se habían ido los días llenos de adrenalina de lanzar líneas en profundidades inexploradas. Ahora, cada viaje se sentía más pesado. No se trataba solo de encontrar algo, se trataba de decir adiós. En las últimas temporadas, River Monsters se había convertido menos en un programa de supervivencia y más en un espejo. Los lugares que Wade una vez llamó vivos estaban quedando en silencio uno por uno, reemplazados por botellas de plástico, zonas muertas y pueblos fantasmas de agua. Comenzó a escribir en su diario de nuevo, no notas de campo, sino elegías sobre el latido que desaparece del Congo, sobre cómo el Amazonas olía más a gasolina que a lluvia. Hubo una entrada que escribió después de filmar la última temporada. Posiblemente supera al de los pescadores en cualquier otro lugar del mundo, así que para un pescador submarino experimentado, ver algo que no puede identificar, hay ser un assumption. Los monstruos todavía están ahí afuera, pero ahora están luchando por respirar. No nos quedamos sin historias. Las historias se quedaron sin tiempo. Fue una realización silenciosa de que River Monsters nunca había sido sobre el miedo. Se trataba de respeto. La misma curiosidad que una vez llevó a Wade a perseguir leyendas, ahora lo hacía lamentar lo que la humanidad les había hecho. Y los ríos no eran las únicas cosas que estaban cambiando. Algo más oscuro se acercaba, no desde las profundidades, sino desde las salas de juntas. La verdad que nunca le contaron a los fans. Para 2016, algo extraño estaba sucediendo tras bambalinas. River Monsters seguía atrayendo a millones de espectadores, pero en la sede de Animal Planet, los vientos habían cambiado. La cadena que antes celebraba el peligro y la aventura pura estaba haciendo limpieza. Salieron las expediciones arriesgadas y el folclore inquietante. Entraron los cachorros, las clínicas veterinarias y los programas de naturaleza para toda la familia. Televisión de confort que podías tener de fondo mientras preparabas la cena. Al principio fue silencioso, incluso sutil, pero para un programa como River Monsters fue el principio del fin. Las aventuras de Jeremy Wade eran cualquier cosa menos seguras. Cada episodio significaba viajar a la mitad del planeta, enfrentarse a un clima brutal, la burocracia y, a veces, experiencias cercanas a la muerte, el tipo de cosas que no podrías fingir aunque quisieras. Para obtener una hora de televisión, el equipo podría pasar semanas transportando equipo a través de junglas, luchando con los oficiales de aduanas por permisos y sobreviviendo a base de fideos instantáneos y esperanza. A veces, después de todo ese esfuerzo, terminaban con las manos vacías. Sin peces, sin metraje, sin recompensa. En teoría, esa imprevisibilidad era oro. Era lo que hacía que River Monsters se sintiera real. Pero para los de arriba, parecía caos. La televisión es un negocio, y los negocios odian las sorpresas. Luego vinieron las reuniones de presupuesto. Un episodio de River Monsters podría costar $500,000 producir, a veces más.
Cada expedición significaba vuelos, barcos, equipos de seguridad, equipo especializado y precauciones médicas. Mientras tanto, las cadenas estaban recortando costos y ajustando cinturones. ¿Por qué arriesgarse en una expedición a la selva cuando se podía filmar a un veterinario haciendo un chequeo a un Golden Retriever en un estudio por una fracción del precio? Los números no se veían bien. Dentro de la oficina de producción, el ambiente cambió. Los grandes planes de expedición que solían entusiasmar a todos ahora se encontraban con miradas nerviosas y un silencioso quizás la próxima temporada. Los presupuestos se redujeron, los viajes se acortaron. Incluso el equipo podía sentir cómo el oxígeno abandonaba la sala. Y luego estaba el tira y afloja creativo. Los ejecutivos querían previsibilidad, horarios ajustados, capturas garantizadas, historias ordenadas. Pero Jeremy, él construyó su reputación sobre la honestidad. Si no había un monstruo en el río, no iba a fingir que había uno. Esa integridad hizo que River Monsters fuera especial, pero también lo hizo incompatible con el nuevo panorama televisivo. Cuando la 9ª y última temporada se emitió en 2017, la explicación sonó bastante simple. Wade les dijo a los fanáticos que la caza había terminado porque había encontrado todos los monstruos de río que valía la pena encontrar. Se sintió como la conclusión perfecta, un final poético para una aventura global. La gente asentía, sonreía y seguía adelante, agradecida por el legado que había construido, pero esa no era toda la historia. Años después, Wade finalmente admitió lo que realmente sucedió. La verdad no se trataba solo de dinero, o de cadenas, o de audiencias. Se trataba de los ríos mismos. Los monstruos no desaparecieron porque los hubiera atrapado a todos. Desaparecieron porque se estaban extinguiendo. Terminar con River Monsters no fue solo una decisión profesional, fue una decisión moral. Aún así, la pérdida fue dura. Después de 9 temporadas luchando contra ríos infestados de cocodrilos, peces de 500 libras y su propia mortalidad, Jeremy Wade se retiró, no porque estuviera cansado de perseguir monstruos, sino porque quedaban muy pocos para perseguir, y esa última realización dolió más que cualquier espina de raya o fiebre de malaria. Detrás de las cámaras, el equipo también lo sabía. Muchos de ellos habían pasado una década juntos, viviendo de manera austera, persiguiendo leyendas y filmando el caos en lugares que apenas tenían electricidad. No solo estaban perdiendo un trabajo, estaban perdiendo un propósito. Cuando los fanáticos preguntaron más tarde por qué, Wade mantuvo su explicación breve. No quería señalar con el dedo. No a las cadenas, no a la economía, ni siquiera a la negligencia de la humanidad. Pero entre líneas, el mensaje era claro. Los monstruos no se extinguieron por el tiempo, se extinguieron por nosotros. Una vez lo resumió perfectamente. Detuvimos la caza porque no quedaba nada por cazar. Ese no es el tipo de verdad que una cadena puede poner en un comunicado de prensa, pero es la que importaba, y de una manera extraña le dio a Wade un nuevo propósito. Había pasado la mitad de su vida cazando monstruos, ahora quería salvar lo que quedaba de ellos. Después de que River Monsters terminó, no se retiró ni comenzó a vender equipo de pesca. En cambio, cambió de rumbo. Sus siguientes programas, Mighty Rivers, Dark Waters, Mysteries of the Deep y Unknown Waters, llevaban el mismo ADN, pero con un corazón diferente. Ya no se trataban de miedo, se trataban de supervivencia. En Mighty Rivers, en 2018, Wade viajó por el mundo nuevamente, pero esta vez como testigo, no como cazador. Exploró cómo ríos que alguna vez fueron poderosos como el Mississippi y el Ganges estaban siendo asfixiados por la contaminación y la avaricia. Ya no se trataba de monstruos, se trataba de nosotros. Luego vino Aguas Oscuras en 2019, donde investigó desapariciones misteriosas y avistamientos, ecos fantasmales del antiguo programa, pero con una corriente subyacente más profunda de reflexión. Podías sentirlo en su voz. La admiración seguía ahí, pero también la tristeza. Para Misterios de las Profundidades en 2020, la transformación estaba completa. Ya no era el aventurero persiguiendo bestias. Era el narrador que intentaba entenderlos. Desde el monstruo del lago Ness hasta el Triángulo de las Bermudas, exploraba no solo lo que había en el agua, sino por qué nos atraen tanto sus misterios. Y luego, Aguas Desconocidas dio un paso más, un viaje meditativo personal hacia los últimos lugares verdaderamente salvajes de la Tierra. Los monstruos se habían ido, pero las preguntas permanecían. A través de todo, Jeremy Wade nunca perdió esa tranquila curiosidad científica que lo hacía ser quien era. Todavía pescaba, todavía exploraba, todavía publicaba en redes sociales sobre conservación, pesca con mosca y respeto por las aguas que le dieron una vida de trabajo. Pero ahora su mensaje era más simple. Protege lo que amas antes de que desaparezca. Había comenzado como un hombre persiguiendo mitos. Se convirtió en el hombre que recordaba al mundo que algunos mitos desaparecen porque no los cuidamos. Y tal vez por eso River Monsters sigue siendo importante. No se trataba solo de lo que vivía bajo la superficie. Se trataba de la delgada y frágil línea que nos conecta a todos con el mundo natural. Como lo expresó mejor Wade, los monstruos pueden haberse ido, pero el mensaje permanece. Respeta las aguas o un día dejarán de contar sus historias. Sin embargo, la historia no terminó ahí.
Cuando River Monsters terminó, Jeremy Wade no desapareció con él, simplemente se sumergió más en lo desconocido. La verdadera pregunta ahora es, ¿podría alguien realmente salvar a estos monstruos moribundos? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Comparte tu perspectiva en la sección de comentarios.